Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas bendiciones en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy tenemos un invitado muy especial, está con nosotros nuestro hermano Julio César Clavijo Sierra. Es una bendición poder contar con la presencia del hermano Julio, el cual es querido por los hermanos unicitarios y también por muchos amigos. En el día de hoy está aquí compartiendo en familia, estamos aquí en la casa, gloria al Señor. El hermano Julio nos ha venido a visitar y aprovecharlo para brindarles un hermoso estudio, el cual será de grande bendición. Hermano Julio, Dios lo bendiga. Bienvenido aquí al canal. Le bendiga, hermano Luis, un placer estar aquí con usted en esta hora. Me da mucha alegría poder visitarle en su casa, aquí en la ciudad de Bucaramanga. Qué bendición tan grande que nos permite el Señor de estar juntos. Y qué bueno que vamos a hablar de un tema de mucha importancia, de mucha relevancia, que va a demostrar que la fe de la unicidad de Dios es la fe antigua de la iglesia. Así es. Amén. Que es la fe que creía la iglesia primitiva. Este tema es hermoso, gracias a Dios. Qué bueno que podamos estar juntos para hablar acerca de este tema que traemos hoy, que es los prólogos monarquianos. Los prólogos monarquianos. Los prólogos monarquianos mayormente de los evangelios. De los evangelios. De los evangelios, ¿verdad? Amén. Básicamente un prólogo es un escrito colocado en el comienzo de una obra, ¿verdad? Y ese escrito lo que va a hablar es acerca del contenido de la obra y de su autor. Exactamente, y como estamos hablando de prólogos a los evangelios, entonces está hablando del autor del evangelio, digamos de Mateo. Y del propio evangelio. Y del propio evangelio, ¿de qué trata? Exactamente, sí, hermano Luis. Bueno, esto es muy importante porque hoy estaremos hablando acerca de unos prólogos que se encontraban o que se encuentran en algunos evangelios, mayormente con relación al evangelio de Mateo. Es muy importante ese prólogo, y ese prólogo se llama prólogo monarquiano, o así se titula o así se le llama, porque esos prólogos o esos escritos evidencian que el monarquianismo, que la doctrina de la unicidad hoy conocida, el monarquianismo, fue la creencia popular de los primeros siglos de la era cristiana después de los apóstoles. Esta fue la enseñanza apostólica que desarrolló la iglesia primitiva. Hermano Julio, ¿qué podríamos decir acerca de estos prólogos monarquianos? Bueno, antes de hablar de los prólogos monarquianos, queremos decir que era una costumbre, como ya lo hemos dicho, pero queremos aclararlo mejor. Era una costumbre colocar unos prólogos al principio de los libros de la Biblia. Eso era una costumbre en los manuscritos antiguos. Sin embargo, destacados investigadores de la patrística, ¿sí? Y vamos a citar aquí fuentes de patrólogos católicos y trinitarios. Ellos han comentado, por ejemplo, cuando nosotros vemos aquí en la misma enciclopedia católica, fíjese usted este detalle que dice que los prólogos monarquianos a los evangelios se encuentran en la mayoría de escritos de la Vulgata latina. ¿Sí se da cuenta usted? Dice, en la mayoría de los manuscritos que actualmente tenemos se encuentran los prólogos monarquianos. Y nos dice también otro investigador llamado Houghton, nos dice que esos prólogos son los prólogos más extendidos. Es decir, no solamente se encuentran en la mayoría de los manuscritos de la Vulgata latina, sino que también se encuentran por todas las partes, por toda la región donde fue el Imperio Romano. Tanto es así que el autor Johannes Quasten nos dice, el autor católico Johannes Quasten nos dice, este investigador, nos dice que los prólogos monarquianos merecen una mención aparte de cualquier otro prólogo que haya habido en la antigüedad. Merecen una mención aparte, y dice, ¿por qué merecen esa mención aparte? Dice, porque son la mayoría y porque están extendidos por toda parte. O sea que esto nos está mostrando a nosotros acá la relevancia, la importancia de esos prólogos de los cuales vamos a hablar en esta hora, ¿sí? Otro asunto que también dice Johannes Quasten, por los cuales los prólogos son importantes,
es por la antigüedad de los prólogos, por la antigüedad de los mismos. Porque algunos autores los han fechado de finales del siglo II y otros los han colocado de principios del siglo III. Es decir, los están colocando en unas épocas muy tempranas. Al punto de que un investigador llamado P. Corsen en 1896 dijo que estos prólogos parecen demostrar que la iglesia original, la iglesia de ese tiempo, la iglesia de Roma por finales del siglo II y principios del siglo III, están demostrando, dándole una fuerza adicional de que esa iglesia era una iglesia que creía en la unicidad de Dios, en el monarquianismo. Sí, incluso él nos dice que son él los pone de la época en que Calisto fue obispo de Roma. Eso es más o menos entre los años 217 al 223. Entonces fíjese usted la importancia de estos prólogos. ¿Qué estamos diciendo entonces en resumen? Que son unos prólogos muy antiguos, probablemente los prólogos más antiguos que existan, ¿sí? Segundo, que los prólogos aparecen en la mayoría de las versiones de la Vulgata Latina, que fue la versión oficial del catolicismo romano. Y tercero, que estaban extendidos por todo el imperio. Fíjense usted, o sea, la importancia tan grande que tienen estos materiales. Aquí hay algo muy interesante. Bueno, aquí hay muchas cosas interesantes. Primero, la antigüedad. Otra de las cosas importantes es que estos prólogos estaban nada más y nada menos que en la Vulgata, cuya Biblia fue la Biblia predominante por muchos siglos de la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica, que es la iglesia dominante, una iglesia trinitaria, ¿verdad? Tenía en sus manos una Biblia, versión, ¿verdad?, Vulgata, donde sus prólogos eran monarquianos. Exactamente. Fíjese usted eso. Fíjese usted eso. Eso es una prueba contundente de que la unicidad era la doctrina dominante. Porque ¿cómo era posible que esos prólogos fueran a parar en una versión que avalaba el catolicismo romano? Pero ya vamos a hablar algunas cosas interesantes también acerca del asunto de por qué nosotros estamos defendiendo la antigüedad de esos prólogos y alguna controversia que hay de que dicen que los prólogos son más recientes. Antes de entrar a ese punto, me gustaría también que se tuviera en cuenta esto, y es que Tertuliano, quien es el primer autor trinitario, es decir, antes de Tertuliano no conocemos a ningún trinitario, sino es a partir de Tertuliano. Y eso que Tertuliano no creía en la Trinidad. No era un trinitario ortodoxo. No era un trinitario ortodoxo, eso. Tertuliano dijo en el capítulo 3 de su obra Contra Praxias, que fue escrita alrededor del año 213, dice que el monarquianismo era la fe de la mayoría de los creyentes de su época. O sea, él lo admite, lo dice, lo reconoce. Él está mostrando que la idea de él era una idea nueva que competía contra lo que la iglesia ya había creído durante mucho tiempo, lo cual que era el monarquianismo. ¿Por qué se llamaba monarquianismo a la fe de la unicidad en ese tiempo? Porque los creyentes en la unicidad enfatizaban en que Dios es un solo rey, el creador del universo. Monarquianismo viene de monos, uno, y arca, rey. Entonces, ellos se identificaban como monarquianos en que insistían en que el rey del universo es un solo Dios personal, en contraste con la pluralidad de la que empezaba a hablar Tertuliano. Y aún más está también el testimonio de Orígenes de Alejandría, quien es el primer trinitario que habló acerca de la doctrina del Hijo Eterno. Antes de Orígenes nadie había hablado de esa doctrina, que además es una doctrina completamente irracional. Usted ha hecho unos programas muy buenos acerca de lo contradictorio que es esa doctrina de un hijo que es eterno pero que es engendrado. Ese punto es bien importante y demuestra que Orígenes fue el que generó esa doctrina, pero lo que llama la atención es que Orígenes, en su obra llamada Comentarios al Evangelio de Juan, en el libro 1, en el capítulo 23, admitió que el monarquianismo era la doctrina de la generalidad de los cristianos de su tiempo. Imagínense usted, de la generalidad de los cristianos de su tiempo. Es decir, él reconocía que él estaba en una minoría en ese tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, no hay ninguna sorpresa entender que los prólogos monarquianos eran realmente, 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 realmente,
de finales del siglo segundo o principios del siglo tercero, como lo reconoció o como lo propuso ese autor Pre-Corsen, ¿cierto? Él lo pone así porque dice, esto demuestra el carácter monarquiano de la iglesia de esa época. ¿Por qué lo dice Corsen así? Porque Corsen conocía lo que dijo Tertuliano y también conocía lo que había dicho Orígenes. Fíjese usted que son dos grandes apologistas de la Trinidad que admitían en ese tiempo que ellos eran la minoría, y que el monarquianismo era la doctrina de la generalidad de los creyentes. Claro que sí. Bueno, creo que este tema es muy precioso. El hermano Julio César estaba tocando acerca de Tertuliano y de Orígenes, quienes admitieron por escrito que el movimiento monarquiano, modalista, era la creencia popular de ese tiempo. Ahora, una creencia para que llegue a ser popular no nace de la noche a la mañana. Era popular porque venía con un auge y un desarrollo histórico para el tiempo de Tertuliano y para el tiempo de Orígenes. Obviamente, la creencia del monarquianismo era la que era conocida en su amplio territorio. Ahora, otra de las cosas que es muy significativo es que Orígenes no solamente manifestó que los monarquianos era la creencia popular, sino que Orígenes se levanta en contra de los monarquianos porque los monarquianos colocaban a Jesús como el Dios Altísimo. Y para Orígenes el único Dios Altísimo era en relación al Padre. Entonces observe que si bien es cierto, Orígenes habló del Hijo como una persona eterna, al mismo tiempo Orígenes tenía algunos destellos de colocar a Jesucristo, al Hijo de Dios, como ser inferior al Padre. O sea, él habló del Hijo eterno, pero él no admitía que el Hijo era el Dios Altísimo, que ese pensamiento solamente era de los monarquianos, porque el Altísimo solamente era el Padre. Mejor dicho, Orígenes no creía en la coigualdad de las divinas no personas. No era una Trinidad ortodoxa. Exactamente, no era una Trinidad ortodoxa. Es decir, Orígenes también puede aparecer como un hereje ante los ojos de los trinitarios ortodoxos. Y curiosamente, ellos citan a Orígenes como uno de sus maestros en los cuales se respaldan. Aquí es importante también anotar que ni Tertuliano ni Orígenes creían en esa coigualdad de las divinas personas. Entonces, fíjese usted cómo estos hombres admitían que Cristo es Dios y precisamente que Cristo es el Dios supremo, que Cristo es el Dios indivisible. Los monarquianos creían eso y precisamente eso es lo que dicen los prólogos monarquianos. No debemos perder de vista, me parece muy importante mencionar esto, y es que está comprobado también, y esto lo debe saber la gente, pero lastimosamente no lo saben porque han sido víctimas de una manipulación histórica, pero realmente está comprobado que los obispos romanos llamados Víctor, Seferino y Calisto, todos ellos creían en la unicidad de Dios. Víctor fue obispo entre los años 189 al 199. Seferino fue obispo entre el 199 al 217 y Calisto fue obispo entre el 217 al 223. Además, por los mismos testimonios, tanto de Tertuliano como de Hipólito, como de Orígenes, nos damos cuenta de que habían muchísimos más líderes unicitarios en esa época que no eran obispos, pero que eran maestros reconocidos en Roma. Por ejemplo, tenemos a Noeto, a Epígono, a Cleómenes, a Comodiano y a Sabelio. ¿Sí? Entonces eran unos líderes notables que se estaban oponiendo a la doctrina recién saliente, recién nacida, a ese desarrollo que se estaba dando, esa nueva doctrina que se llamaba la Trinidad, que estaban inventando Tertuliano, Hipólito, Orígenes, esos hombres que estaban desarrollando esa nueva doctrina. Entonces no es nada raro que nosotros nos encontremos con unos prólogos antiguos que están confesando claramente que la mayoría de la gente de esa época creía en la unicidad de Dios. Eso es muy importante. Bueno, queremos saludar a todos los hermanos y a todos los amigos que nos acompañan en este precioso tema acerca de los prólogos monarquianos que encontramos en los evangelios de la Vulgata Latina. Vamos a leer
algunos fragmentos del prólogo encontrados en el Evangelio de Mateo. Dice así: Dios es Cristo, quien fue hecho de una mujer, quien fue hecho bajo la ley, quien nació de una virgen, quien sufrió en la carne, quien fijó todas las cosas en la cruz para triunfar sobre ellas por la eternidad. También encontramos esta expresión de Dios nacido dentro del universo en la carne. Y para que lo entiendan y reconozcan en aquel en quien han sido aprendidos y buscan aprender. Entonces, aquí vemos que en este prólogo se habla de que Dios es Cristo, de que Dios se hizo hombre nacido de una mujer, quien sufrió en la carne como un verdadero hombre. También dice Dios nacido dentro del universo en la carne. Todas estas expresiones solamente pueden ser dadas por el movimiento monarquiano de aquel tiempo, porque esa no era la creencia de aquellos que son considerados como trinitarios. Por ejemplo, hermano Julio, Tertuliano no creía que Jesucristo era Dios, ¿verdad? Él creía que el Hijo era subordinado al Padre. Era una Trinidad, pero no ortodoxa. Sí. Inclusive Orígenes no creía que Jesucristo era el Dios Altísimo, porque solamente el Dios Altísimo para Orígenes era el Padre. Permítanme ahí dar una opinión. Es que en ese prólogo también hay una parte fundamental que dice sin principio, sin fin. Hablando de Cristo. Cristo es sin principio, sin fin. Mostrando que Él es uno con el Padre porque Él es uno. Fíjese ahí. Para Tertuliano, Cristo sí tenía un principio. Para Orígenes no, porque es el que desarrolla la doctrina del Hijo Eterno. Pero habla de una subordinación. Pero llama la atención que ese prólogo de Mateo, ese prólogo monarquiano de Mateo dice sin principio, sin fin, Cristo. Mostrando que Él es uno con el Padre porque Él es uno. O sea que está hablando claramente que Cristo es uno solo. Es el mismo Padre, pero mostrándose como en la carne, como lo hemos visto hoy en ese prólogo. Es algo muy maravilloso, cómo se muestra tan claramente, tan nítidamente ahí la doctrina de la unicidad de Dios, el monarquianismo. Bueno, hermano Julio, aquí hay algunas cosas interesantes. Queremos que usted nos explique acerca de unos estudios que hacen algunos historiadores acerca de este prólogo, de estos prólogos monarquianos. Pero, hermano Luis, antes de pasar a esa parte de ese cuestionamiento de que los prólogos son un poco más tardíos, quisiera también que usted aprovechara de una vez y nos leyera el prólogo, la parte del prólogo monarquiano de Lucas, donde también hay una frase maravillosa. Creo que es bueno leerla en este momento. Ok, bueno, una frase que encontramos en el prólogo del Evangelio de Lucas dice, hablando acerca de Dios, dice de Cristo, acerca de Jesucristo, de Jesucristo, sí, que es Dios en la carne. Amén. Sí. Dice que Él es el Dios indivisible, es decir, Cristo, obra propia del hombre perfecto entre los hombres. Entonces, aquí en este prólogo nos presenta que Cristo es el Dios indivisible. Amén. Y que este Dios, que es indivisible, hizo su obra en esta tierra en la carne. Como el hombre perfecto. Como el hombre perfecto. No está diciendo que Cristo es una segunda persona. No está diciendo que Cristo es un hijo eterno. No está diciendo que Cristo es un segundo o una parte de Dios. No, dice que Cristo es el Dios indivisible. Qué cosa tan maravillosa, ¿cierto? Tan hermosa. Cómo la unicidad de Dios resalta tan nítidamente que es evidente
que esos prólogos monarquianos están hablando de la unicidad de Dios sin rodeos, de una manera nítida, precisa, clara, transparente. Claro que sí. Y estos prólogos estaban nada más y nada menos que en la Vulgata Latina, que era la Biblia que usaba la Iglesia Católica. Imagínense, sí. Imagínense que estos prólogos, que son considerados monarquianos, estaban en la Biblia que utilizaba la Iglesia Católica, que era nada más y nada menos que trinitaria. Y estos prólogos estaban en la Vulgata Latina porque era la creencia popular y universal con relación a la fe de los cristianos. Entonces, esto es muy importante acerca del contenido de estos prólogos monarquianos. Bueno, quiero hablar entonces ahora sí acerca de la controversia que han generado unos autores, sobre todo el autor llamado o conocido como J. Chapman, quien en principios del siglo XX cuestionó las investigaciones de Corsen y de Doddschuss, quienes habían asegurado ya que los prólogos eran de principios del siglo III, es decir, de por allá de la época de Calisto, 217 al 223, ellos lo habían hablado en ese tiempo, precisamente por lo que usted acaba de leer, por la claridad, por la nitidez con que esos prólogos hablan acerca de la unicidad, pues eso ha molestado a los trinitarios. Porque fíjense que estamos teniendo aquí evidencias anteriores a Nicea, evidencias anteriores a Constantinopla, a los concilios de Constantinopla, donde se hablaba de la unicidad de Dios. Entonces, algunos autores trinitarios han sido o se han sentido incómodos con que a esos prólogos se les den unas fechas tan tempranas como finales del siglo II o principios del siglo III. Y entonces Chapman cuestionó y dijo que estos prólogos no eran de esa época, sino que habían sido más bien desarrollados por Prisciliano de Ávila alrededor del año 350 después de Cristo. Y fíjese usted que, sin embargo, el 350 es una fecha muy antigua, ¿cierto? Pero de todas maneras ya es del siglo IV. Es decir, los llevan de principios del siglo III a mediados del siglo IV, porque se sienten incómodos de que unos prólogos estén hablando tan claramente de la unicidad de Dios en una época tan temprana. Y en ese tiempo todavía en la doctrina de la Trinidad, como se entiende ahora, todavía no se había desarrollado. Exactamente, no se ha desarrollado porque la doctrina de la Trinidad, como es ya en el sentido ortodoxo, aparece en el 381 después de Cristo. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que utilizó Chapman para decir que los prólogos no eran de principios del siglo III o finales del siglo II, sino que eran de mediados del siglo IV? ¿Cuáles fueron los argumentos? Hubo dos principales argumentos de Chapman. El principal argumento, vamos a decir los dos principales. Uno de ellos es que dice Chapman que, aparte de los escritos de Tertuliano, porque Tertuliano escribió en latín, que aparte de los escritos en latín de Tertuliano, no conocemos o no tenemos memoria o pruebas de que otros autores hubiesen escrito en latín. Entonces, fíjense que ese es uno de los argumentos. El otro argumento que da Chapman es que dice que los prólogos armonizan con el pensamiento de Prisciliano, ¿sí? Esos argumentos presentados por Chapman se pueden refutar fácilmente de la siguiente manera. La opinión de Chapman es muy débil porque el hecho de que las obras de Tertuliano escritas en latín hayan tenido mucha relevancia no quiere decir que en ese tiempo no haya habido más personas que hubieran escrito textos cristianos en ese idioma, en el idioma latín. Nosotros debemos recordar que hay muchos textos desaparecidos, ¿sí? Cuando la Iglesia Católica logró la hegemonía, ella preservó los textos que le convenían y destruyó de una manera sistemática a los textos que se le oponían a las creencias católicas. Entonces, decir que los textos de Tertuliano eran los únicos que se produjeron en latín, me parece que es una aventura, es algo muy aventurado. Es más, nosotros sabemos que hubo un gran apologista de la unicidad en ese tiempo que se llamó Sabelio, y sabemos que Sabelio escribió varias obras. No conocemos las obras de Sabelio, parece que fueron más de 3 las obras que él escribió, pero no era nada raro que Sabelio hubiera podido haber escrito en latín porque Sabelio era de Libia, del norte de África.
era un país donde se hablaba el latín, o sea que las obras de Sabelio pudieron haber sido producidas muy fácilmente en el idioma latín. Entonces el argumento de Chapman ahí de que las únicas obras escritas en ese tiempo en latín fueron las de Tertuliano es un argumento bastante débil. No, y no solamente eso, hermano Julio, es que creer que resulta que los únicos que escribieron fueron los que estaban en contra del monarquianismo y no los monarquianos, eso es realmente pensar fuera de cordura. Porque si bien es cierto, existieron personas que hablaron del mal en contra del monarquianismo, pues es obvio que los monarquianos tuvieron que hacer apología en defensa de su fe. Por supuesto. No puede ser que Tertuliano, Orígenes, escribieron en contra del monarquianismo y los monarquianos no hicieron apología de su fe. Claro, no O tiene sea, sentido. eso no tiene sentido No tiene histórico. sentido. Además está supremamente demostrado que el catolicismo romano hizo una destrucción sistemática de obras que se le oponían. Ahora, el asunto es cómo sobreviven los prólogos monarquianos, es porque eran muy populares. Por más que intentaron destruirlos, no pudieron, al punto que quedaron en la mayoría de los manuscritos antiguos de la Vulgata Latina, a los evangelios. El otro argumento que dice que Prisciliano, la doctrina que aparece en los prólogos se parece a la doctrina de Prisciliano, simplemente quiere decir es eso, que los prólogos tienen una doctrina parecida a la de Prisciliano, pero no necesariamente quiere decir que fueron producidos por Prisciliano, eso no tiene ningún sentido. Entonces estamos viendo aquí que el argumento de Chapman es un argumento que es fácilmente refutado. Tanto es así que en algunas obras nosotros leemos que se dice, en algunas obras católicas y trinitarias protestantes se dice que está comprobado que los prólogos son del siglo IV o principios del siglo V. Pero resulta que no es verdad, eso no es cierto. Muchos autores católicos como trinitarios protestantes han estado incómodos con ese argumento al punto de que voy a citar aquí unos ejemplos. El autor católico Joseph Fismer escribió lo siguiente: algunos investigadores, abro comillas, dice, algunos investigadores han llegado incluso a atribuirle una datación posterior al prólogo monarquiano al tercer evangelio. Sí, están diciendo, él está reconociendo que algunos han dicho, no es del siglo segundo, no es del siglo tercero, es posterior. Pero fíjense lo que él dice ahí, dice, aunque realmente no se puede decir que esta opinión sea cierta. Fíjense. Y estamos hablando aquí de un autor católico. Otro investigador católico llamado el padre Miguel Ángel Fuentes dijo lo siguiente: el prólogo monarquiano de Juan es el prólogo más antiguo que se conserva, dice él. ¿Sí? O sea que estamos viendo que esa opinión que aparece en algunos textos que dice que es general, que los prólogos son del siglo IV, no es verdad, no es verdad que sea general. Mucha gente, muchos investigadores no están conformes con esa posición, ¿sí? No están conformes con ese asunto. Veo que el hermano Luis también tiene una fuente que vale la pena citar. Sí, antes de citar esa fuente, quiero nuevamente traer a la memoria de lo que se encuentra en algunos prólogos. Por ejemplo, el prólogo de Mateo: Dios es Cristo, quien fue hecho de una mujer, ¿verdad? Y hablando acerca de Cristo como Dios, dice, sin principio, sin fin, mostrando que Él es uno con el Padre, porque Él, o sea, Cristo, es uno. Así que este uno no es porque, como los creen la Trinidad, que el Padre y el Hijo son uno porque es el mismo Dios. Sí, que uno compuesto. No, no. Aquí están hablando aquí es de uno de como persona. Absoluto. Como verdad, claro que persona, sí. Entonces, eso es muy importante. Y dice, Dios nacido dentro del universo en la carne como el varón perfecto. Amén. Sin dejar de ser Dios, ¿verdad? Ahora, recordando también lo que dice el prólogo aquí de Lucas, dice, el Dios indivisible, es decir, Cristo, ¿verdad? Así lo dice. Sí. El Dios indivisible, es decir, Cristo. Amén. Claro, en el prólogo de Lucas habla de que Jesús es el Dios indivisible. Y en Mateo
dice que Cristo y el Padre es uno. Ok, ahora, y dice que este Dios indivisible hizo su obra perfecta aquí en la tierra como el verdadero hombre, como el hombre, como nuestro pariente redentor. El hombre perfecto. Como el hombre perfecto. El pariente redentor. Sí, señor. Ahora, les voy a decir lo siguiente. Resulta que en la página católica.net, ellos hacen una apología o ellos hacen una explicación porque ellos van a mostrar la autenticidad del Evangelio de Juan. La Iglesia Católica, tratando o mostrando evidencias que el apóstol Juan es el escritor de este Evangelio, miren las evidencias que presenta la Iglesia Católica. No la Iglesia unicitaria, no, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica en la página web católico.net, hablando sobre la autenticidad del Evangelio de Juan, en el punto B, donde ellos hablan sobre el argumento explícito, dice: comienzan a aparecer desde la segunda mitad del siglo II. Es decir, ¿qué están diciendo ellos? Bueno, la Iglesia Católica está diciendo que a partir de la mitad del siglo II, que sería año 150 después de Cristo, comienza en la historia a surgir evidencias que muestran que el apóstol Juan es el escritor del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Ahora, cuando ellos comienzan a presentar cuáles son esas evidencias a partir de la mitad del siglo segundo, o sea, año 150 en adelante, la primera evidencia histórica, según ellos, es el prólogo monarquiano. Y dice que el prólogo monarquiano es el prólogo más antiguo que se conserva. Puede haber muchos prólogos, pero el más antiguo que se conserva hasta el día de hoy es el prólogo del Evangelio que encontramos en el Evangelio según San Juan. Y ese prólogo, que es el prólogo más antiguo, es monarquiano. Así es. Y la Iglesia Católica así lo llama. Y lo tiene que reconocer. Y lo reconoce. Dice, sí, el prólogo monarquiano que encontramos en el Evangelio según San Juan es el prólogo más antiguo que hasta el día de hoy se conserva o se tiene. Y lo muestran como la primera evidencia con la finalidad de mostrar que Juan es el escritor del Evangelio según San Juan. Es que no les queda nada más sino admitirlo, porque la evidencia es contundente, fíjese usted. ¿Sí? Pero resulta de que ese prólogo no solamente habla de que Juan es el escritor, sino que ese prólogo también habla de que Jesucristo es Dios. Exactamente. ¿Verdad? Ahora, observe esto. Entonces, ellos hablan de que el prólogo monarquiano es el prólogo más antiguo que se conserva. Y este prólogo, según estos católicos, este prólogo monarquiano encontrado en el Evangelio según San Juan, es más antiguo, según ellos, que la evidencia de Ireneo de Lyon. Ellos colocan primero el prólogo monarquiano, que es el prólogo más antiguo que se conserva hasta el día de hoy. Segunda evidencia, Ireneo de Lyon. Tercera evidencia, fragmento muratoriano. Ahora, el fragmento muratoriano data aproximadamente del año 180 después de Cristo. Sí. Del año 180 después de Cristo. Ahora, si este escrito muratoriano data del año 180 y estos católicos dicen que la primera evidencia histórica
de que Juan fue el que escribió el Evangelio de Juan es el prólogo monarquiano. Entre otras cosas, ellos lo que están haciendo es colocar que el prólogo monarquiano del Evangelio de Juan es más antiguo que el fragmento muratoriano. Y más antiguo que Ireneo de León. Y más antiguo que Ireneo. Sí. Y entendiendo que Ireneo de León fue discípulo de Policarpo. Sí. Y Policarpo, discípulo del apóstol Juan. Exactamente. Y aunque Ireneo está cerca de los apóstoles, porque Ireneo está cerca. Sí, está muy cerca. Está muy cerca de los apóstoles. Es que las obras de Ireneo son por ahí por el 180 también. Claro, entre el apóstol Juan y Ireneo está Policarpo. Sí. Y antes de la evidencia de Ireneo, la Iglesia Católica en esta página web que usted va a encontrar en pantalla declara que el prólogo monarquiano del Evangelio de Juan es más antiguo. Y ahora viene lo siguiente. Resulta, la cuarta evidencia es Tertuliano, Orígenes, Clemente de Alejandrino, y cuarta evidencia, San Jerónimo, San Agustín. Es decir, según la Iglesia Católica, el prólogo monarquiano del Evangelio de Juan es más antiguo que las evidencias escriturales de Ireneo, más antiguo que el fragmento muratoriano, más antiguo que lo que escribió Tertuliano, más antiguo que lo que escribió Orígenes, más antiguo que Clemente de Alejandría, más antiguo que Jerónimo, más antiguo que Agustín, más antiguo que Eusebio de Cesarea. Es impresionante, es impresionante. La misma Iglesia Católica lo está reconociendo. O sea que por eso es que venimos insistiendo en que no es verdad. Cuando ustedes lean en algunas obras católicas que ya está comprobado que los prólogos son del siglo, de mediados del siglo IV, eso no es verdad. Porque fíjense que muchos católicos actualmente están reconociendo que el prólogo del Evangelio de Juan es el prólogo más antiguo que se conserva. Y el prólogo era monarquiano. Y el prólogo era monarquiano. O sea que están poniendo a los prólogos monarquianos a finales del siglo II o principios del siglo III, lo cual no es nada raro porque, como ya hemos demostrado, la mayoría de creyentes de esa época creían en la unicidad de Dios o en el monarquianismo. Hay otros argumentos más que podemos utilizar para refutar esa argumentación de Chapman de que son los prólogos de por allá de mediados del siglo IV o principios del siglo V. Fíjese usted, resulta que la secuencia original de los prólogos monarquianos coincide con el orden antiguo de los evangelios que aparecía en la Vetus Latina. ¿Qué es la Vetus Latina? La Vetus Latina es una serie de textos de la Biblia en latín antiguo, ¿sí? No es una sola versión, sino eran muchas versiones que habían y a eso se le llamó la Vetus Latina. Pero resulta que en la Vetus Latina los evangelios aparecían organizados de la siguiente manera: Mateo, Juan, Lucas y Marcos. No en la forma en que nosotros la tenemos hoy en día de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que era Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Precisamente cuando usted mira el prólogo monarquiano de Juan, en el prólogo monarquiano de Juan se dice, este aparece de segundo en el orden, está diciendo. O sea que está mostrando que él está en el orden antiguo. ¿Qué nos está mostrando eso entonces? Que si aparece en el orden antiguo quiere decir que estos prólogos no aparecían o no aparecieron a partir de la Vulgata Latina, sino que estos prólogos realmente estaban en la Vetus Latina. Es decir, estaban en la versión de la Biblia en el latín antiguo. Así estaban acomodados. Y por eso cuando la versión de la Vulgata Latina, que apareció definitivamente en el 405, ¿sí? Cuando aparece la Vetus Latina, aparece la Vulgata Latina, esos prólogos que ya estaban en la Vetus Latina se meten dentro de la Vulgata. ¿Por qué? Por la fuerza de la tradición, por la fuerza de lo que ya era costumbre, ¿sí? Entonces,
pero vemos en ese orden, ya vemos que los prólogos verdaderamente estaban desde la Vetus Latina, realmente estaban desde allá. Es muy importante tener eso presente. O sea que, hermano Julio, lo que usted nos está diciendo es que, a ver, yo miro aquí rápidamente. O sea que anteriormente no estaba Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que el orden era Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Así era el orden. Así era el orden en la Vetus Latina. En la Vetus Latina, donde se encuentran estos prólogos. Sí, y fíjese, ya que usted me llama la atención en ese punto, pues entonces vale la pena también mostrar una parte de lo que dice ese prólogo. Permítame aquí, voy a mostrarle. Aquí quiero leer solamente para mostrar aquí cómo se está diciendo que el Evangelio de Juan era el que aparecía de segundo. Permítame, vamos a tratar de encontrarlo acá. Aquí, miren, aunque se dice, miren lo que está diciendo acerca del prólogo de Juan. Dice, aunque se dice que él escribió el Evangelio después de todos los demás, es decir, Juan escribió el Evangelio después de todos los demás, dice, sin embargo, en la disposición del canon se coloca después de Mateo. Fíjense lo que está diciendo. O sea que está mostrando que aquí el orden era diferente. Es decir, esto es de la Vetus Latina. Esto no es de la Vulgata, sino de la Vetus Latina. Dice que la secuencia original de los prólogos monarquianos, ¿sí? Está en consonancia con el orden en que aparecían los evangelios en la Vetus Latina. Resulta que en la Vetus Latina el orden de los evangelios canónicos no aparecía como aparece hoy en día Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que el orden antiguo era Mateo, Juan, Lucas y Marcos, ¿sí? Y resulta que cuando nosotros estamos leyendo el prólogo monarquiano de Juan, nos damos cuenta que en ese prólogo se está reclamando que Juan aparece de segundo después de Mateo, ¿sí? Por ejemplo, miremos aquí lo que dice este texto, dice, voy a leer el prólogo monarquiano de Juan, dice, aunque se dice que él escribió el Evangelio después de todos los demás, o sea, Juan escribió el Evangelio después de todos los demás, sin embargo, en la disposición del canon se coloca después de Mateo. O sea que aquí se está mostrando, dentro de la misma evidencia del prólogo monarquiano de Juan, que él aparecía después de Mateo. Y ese es el orden antiguo, es decir, el que se encontraba en la Vetus Latina. ¿Qué nos está mostrando esto? Que los prólogos no aparecieron en la Vulgata de manera primaria, sino que los prólogos en realidad se encontraban primero en la Vetus Latina. ¿Qué es la Vetus Latina? Es una cantidad de versiones en latín antiguo. No es una sola versión, sino varias versiones que habían del latín antiguo. Y resulta que en esas versiones del latín antiguo el orden de los evangelios era ese, precisamente el que están reclamando los prólogos monarquianos. Esto nos está mostrando que los prólogos monarquianos aparecieron primeramente en la Vetus Latina. O sea, es antes de Jerónimo, es antes del 405. No puede ser de otra manera diferente, ¿sí? Otra razón más de la antigüedad de los prólogos monarquianos a los evangelios es que hay una cita que voy a leer aquí de el investigador H.A.G. Houghton en su obra The Latin New Testament, donde él dice lo siguiente. Dice, los prólogos más comunes de Hechos y Apocalipsis, que fueron compuestos antes del siglo VI, se basan en los prólogos monarquianos de Lucas y Juan. O sea, esto nos está mostrando que los prólogos monarquianos tienen que ser mucho más antiguos para que estos prólogos de Hechos y Apocalipsis se basen en ellos. Y fíjense que luego nos dice que esos prólogos, los prólogos monarquianos de Hechos y Apocalipsis, son los prólogos a esos libros, los prólogos más conocidos. Es decir, que estamos viendo que inclusive por allá en siglos posteriores, los prólogos monarquianos no solamente tenían una influencia tan grande, sino que desarrollaron otros prólogos que también fueron los prólogos más conocidos de Hechos y de Apocalipsis. Fíjese usted. O sea, no solamente fueron relevantes en sí mismos, sino relevantes para el desarrollo de prólogos para otros libros. Y se llaman los prólogos monarquianos de Hechos y Apocalipsis. Y por último, y este es el argumento que creo yo es el más de los más fuertes,
es que no tiene sentido alguno argumentar que los priscilianistas, quienes fueron tan ferozmente perseguidos por el catolicismo romano a partir de la muerte de Prisciliano, que la muerte de Prisciliano se dio en el año 385, no tiene ningún sentido decir que unas personas perseguidas iban a tener tanto poder, tanta influencia para hacer que los prólogos monarquianos se metieran dentro de la Vulgata Latina, que llegó a ser la versión oficial del catolicismo romano. Eso no tiene sentido, porque precisamente a la gente que tenía ideas priscilianistas los mataban. Entonces, si alguien se atrevía a colocar prólogos monarquianos dentro de la Vulgata, ¿qué le iba a pasar? Pues de una vez iba a recibir la muerte, porque precisamente en el concilio de Constantinopla del 381 se dijo que cualquiera que se opusiera a la Trinidad tenía que ser muerto. Ahora, fíjese usted, en el 381 se dice eso y se aprueba la Trinidad de manera oficial. Antes no se había aprobado oficialmente la Trinidad ortodoxa, que las personas son consustanciales, coiguales, coeternas, ¿sí? Se aprobó en el 381. A Prisciliano lo asesinan en el 385 por su fe en la unicidad de Dios y por otras razones, porque él no compartía que la iglesia se uniera con el Estado, por ejemplo. Entonces él es muerto en el 385. En el 405 es cuando aparece la Vulgata Latina por primera vez. ¿Cómo va usted a pensar que unos herejes, a los ojos del catolicismo romano, iban a ser tan poderosos para poder influenciar la Vulgata si la Vulgata ya la estaba produciendo la Iglesia Católica? Entonces lo que estamos viendo más bien es que en la Vulgata Latina aparecen los prólogos monarquianos, porque por la fuerza de la tradición ya habían aparecido durante muchos años y la gente estaba acostumbrada a verlos, a saber que la unicidad era la creencia antigua. Y el hecho de que los prólogos se hubieran mantenido en los siglos posteriores al concilio de Constantinopla está demostrando que mucha gente creyó en la unicidad en esas épocas, que aunque la Iglesia Católica lo aceptó de manera oficial, muchas personas recibían la verdad de la unicidad todavía y la creían, porque dice ahí que en toda la investigación que tenemos encontramos que esos prólogos persistieron durante muchos siglos. Es decir, hay una evidencia poderosa, no solamente que los prólogos son muy antiguos, que eran la creencia, están reflejando la creencia antigua de la iglesia, sino que después de que la Trinidad fue aprobada, también hubo mucha gente que siguió creyendo en la unicidad, a pesar de que el catolicismo romano había impuesto por la fuerza la Trinidad, pero mucha gente parece que no la creía. Porque, o si no, ¿por qué los prólogos permanecieron o supervivieron por tanto tiempo, al punto que se dice que la mayoría, como dice Johannes Quasten, la mayoría de los prólogos de los manuscritos de la Vulgata Latina contienen los prólogos monarquianos? Claro, a ver, retomando las palabras del hermano Julio César, resulta que algunas personas que les cuesta aceptar toda esta carga de evidencias han manifestado que esos prólogos monarquianos fueron consecuencia de que Prisciliano los estableció, es decir, que Prisciliano fue el que escribió esos prólogos que se encontraban en la Vulgata Latina. Entonces, a las palabras de nuestro hermano Julio César, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿cómo Prisciliano, quien fue ejecutado como un hereje porque no creyó a la herejía trinitaria, va a tener la fuerza, el poder de colocar un prólogo y que este prólogo estuviese en la Vulgata Latina y que la Iglesia Católica utilizara la Vulgata Latina con los prólogos de Prisciliano? No puede ser. Además porque Prisciliano fue asesinado en el 385 y la Vulgata apareció en el 405 de manera definitiva. Es decir, ese argumento no tiene sentido. No, es que no eso puede no, ser. es que eso, no, Sí. Póngase a pensar. Claro. ¿Por qué no existen los manuscritos de Sabelio? Porque los destruyó la Iglesia Católica. ¿Y por qué los destruyó la Iglesia Católica? Porque ellos fueron considerados herejes. Claro, porque Es no decir, estaba de acuerdo con la doctrina católica. O sea, Sí. las personas que fueron consideradas herejes también consideraban como herejía sus escritos. Si Prisciliano fue ejecutado como hereje, entonces sus escritos también fuesen destruidos. Y no solamente fuesen destruidos, jamás se lo hubiese aceptado
que la doctrina de Prisciliano estuviera dentro de la iglesia, dentro de la Biblia que utilizó la Iglesia Católica por muchos siglos. Por supuesto. Entonces no tiene ningún sentido decir que fue que Prisciliano fue el que los metió o los priscilianistas los metieron dentro de la Vulgata Latina. Entonces fíjese usted toda la evidencia que tenemos para poder demostrar que los prólogos monarquianos son un argumento más histórico, poderoso, de que la doctrina de la unicidad fue la doctrina reinante, dominante de la iglesia primitiva y que aún después de aprobar el catolicismo romano persistió durante mucho tiempo precisamente por la fuerza de la tradición que traía, ¿cierto? Claro, y va a quedar aquí en pantalla, el link o el enlace donde usted va a encontrar que la Iglesia Católica en su página catholic.net declara que el prólogo monarquiano del Evangelio de Juan no solamente es el prólogo más antiguo de todos los prólogos que existan. ¿Cuál es el prólogo más antiguo? El prólogo monarquiano del Evangelio de Juan. Amén. Aparte de eso, estos trinitarios católicos, para argumentar que fue el apóstol Juan el que escribió el Evangelio de Juan, colocan el prólogo monarquiano del Evangelio de Juan y lo ubican nada más y nada menos que a mitad del siglo segundo. Amén. También vamos a dejar un link de un estudio que yo he desarrollado que se llama Los Prólogos Monarquianos, donde también ustedes pueden repasar mucho de lo que se ha tocado en esta conferencia, en esta charla. Hermano Luis, creo que la evidencia es abrumadora. El que quiera creer, que crea. El que no quiera creer, que no crea, ¿cierto? Pero nosotros, nuestra preocupación ha sido presentar evidencia a favor de la fe y desenmascarar ese mito de que la Trinidad era la doctrina de la iglesia primitiva, porque no hay evidencia que lo pueda sustentar. Antes de Tertuliano nadie fue trinitario. Antes de Orígenes nadie habló del Hijo Eterno. Y esta doctrina de la Trinidad desarrollada como ortodoxa aparece en el 381 en el Concilio de Constantinopla. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Por eso le duele a algunos aceptar fácilmente que los prólogos son antiguos, porque eso es como darle como una bofetada a toda la tradición religiosa que ellos han recibido durante tantos tiempos, tantos siglos. No, y es que es increíble que la Iglesia Católica, siendo trinitaria y utilizando la Vulgata por muchos siglos, lo haya utilizado con los prólogos monarquianos. Y aparte de eso, quiero terminar con lo siguiente. Prólogo de Mateo. Dios es Cristo, quien fue hecho de mujer. Cristo, que es Dios, es sin principio, sin fin, mostrando que Él es uno con el Padre, porque Él, refiriéndose a Cristo, es uno. Jesucristo, siendo Dios, Dios nacido dentro del universo en la carne, sin haber dejado de ser Dios. Y el prólogo de Lucas, hablando de Jesucristo, dice: del Dios indivisible, es decir, Cristo, obra propia del hombre perfecto entre los hombres, ¿verdad? Como ese varón perfecto. Entonces, el Dios indivisible, el cual es Cristo, ¿verdad? Hizo su obra entre los hombres como el varón perfecto sin dejar de ser Dios. Es una bendición. Gracias, hermano Julio, por estar aquí con nosotros. Dios le bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Creo que esta evidencia histórica también abre una puerta de un conocimiento que la enseñanza que nos dejaron los apóstoles fue lo que históricamente se llamó el monarquianismo modalista, ¿verdad? Entonces, hermano Julio, Dios le bendiga por estar aquí con nosotros, por estar aquí en el canal Verdades de la Biblia, por habernos acompañado aquí en la casa. Es una bendición tenerle. Amén. Muchas gracias, hermano Luis.
nosotros estamos haciendo una exhortación a la gente que nos está escuchando en este momento. No siga creyendo a las tradiciones de los hombres, créale a la verdad de la palabra de Dios. La iglesia tiene que ser restaurada en los tiempos finales y creemos nosotros que viene el momento de la restauración para muchos que están siguiendo a Dios de una manera sincera, pero que están confundidos. Nuestro deseo es que usted también pueda conocer de Dios, pueda salir de una herejía como la Trinidad y pueda venir a la verdad del único y verdadero Dios. El Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. También les digo a los hermanos que están en la fe que se fortalezcan en la fe. Dios les bendiga y les guarde a todos. El Señor Jesucristo esté con ustedes. Ha sido un placer. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.